Entrando en materia sobre las urgencias obstétricas, la definimos como presencia en una mujer embarazada de signos o síntomas que producen una morbimortalidad, bien sea materna o del fruto de la concepción. Los síntomas, signos y síntomas que generalmente por el cual consultan estas pacientes en urgencias son por hemorragia, ¿no?, genital de variada intensidad y características, dolor pélvico, que puede ser dolor tipo contracción uterina o dolor lumbar, cefalea, flujo vaginal de diferentes colores, etcétera, y fiebre. Esas son las principales causas por las cuales consultan las mujeres embarazadas a un servicio de urgencias. Entonces, lo que primero tenemos que hacer para ir haciendo como un estudio semiológico es clasificarlas. La clasificación clásica de urgencias obstétricas son las que se producen en la primera mitad del embarazo, las que se producen después de la semana 21 hacia adelante, las urgencias que se producen durante el trabajo de parto y las urgencias que se producen durante el posparto. Entonces, dependiendo del momento, de la relación con la gestación, pues nosotros la vamos a clasificar. Entre las urgencias de la primera mitad de la gestación, una muy frecuente es la náusea y el vómito. Realmente son exagerados. Cuando es exagerado, pues la llamamos hiperemesis. El sangrado, que ya lo mencionamos, el dolor y la fiebre. Entonces, la más frecuente de estas es la náusea o hiperemesis, cuando lleva a que la paciente consulte, o el vómito, ¿no? Yo voy a presentar sobre cada esta entidades una o dos orientaciones sobre el manejo, ¿no?, para que nos dé pues, los 45 minutos que tenemos. Entonces, una paciente que consulta a urgencias por hiperemesis gravídica, el manejo básicamente es con dieta, en primer lugar, la dieta, en la cual nosotros mandamos líquidos claros, como debemos que la paciente, en vez de comer 3 veces en el día, pues que coma lo mismo, pero unas 6 u 8 veces en el día, en poca cantidad, de líquidos claros, caldos, té, gelatina, carbohidratos fáciles de digerir, como arroz, papa, frutas, y proteínas bajas en grasa, como pollo, pescado, huevos, frijoles cocidos. Si está deshidratada, hay que hacer reposición de líquidos, básicamente con lactato Ringer, 1500 centímetros para 24 horas, o con suero glucosado. También sirve agregarle tiamina como para disminuir el vómito. En cuanto a laboratorios, pues en estas pacientes con hiperemesis gravídica se debe pedir beta-HCG. ¿Por qué? Porque entre las causas de hiperemesis gravídica está, por un lado, la beta-HCG nos va a servir para corroborar el embarazo. Segundo, la beta-HCG también nos puede servir, si la cuantificamos, nos puede servir para darle seguimiento a la náusea y el vómito, porque sabemos que la curva de beta-HCG es similar a la curva de una hiperemesis. Entonces, tiene a las 6-8 semanas, su máxima expresión a las 10-12 semanas y luego comienza a declinar la beta-HCG y esa es la cronología que sigue también la hiperemesis. Y por otro lado, cuando los valores de beta-HCG son muy altos, muy por encima de lo normal, pues también nos pueden estar hablando para descartar un embarazo molar o un embarazo gemelar. Y eso lo hacemos con el ultrasonido. Entonces, el ultrasonido, sobre todo la ecografía transvaginal, nos sirve para corroborar edad gestacional y también para certificar pues, que hay un embrión y no una enfermedad molar, etc. También son útiles solicitar electrolitos y pruebas hepáticas, tiroideas y renales. En cuanto a los fármacos, con estas medidas generalmente puede disminuir o ceder la hiperemesis. Si necesitamos utilizar fármacos, pues los que podemos utilizar y que hasta ahora no se ha demostrado pues, que tengan efectos nocivos sobre el embrión, el ondansetron, 10 miligramos, no sé, cada 8 horas, o podemos utilizar el
50 miligramos disueltos en 50 mililitros de solución salina normal cada hora. Como les digo, los fármacos los utilizamos como una segunda oportunidad de tratamiento. El primero, dieta, reposición líquidos de laboratorios, y si con eso no cede, pues utilizamos uno de estos 3 fármacos que acabamos de mencionar. Con eso generalmente la paciente mejora. La otra causa de consulta en urgencias es el aborto. El aborto espontáneo, lo cual lo definimos como la interrupción de un embarazo sin que medie una maniobra abortiva. Ese es el espontáneo. Las causas, traumatismos, esto lo pongo interrogado porque hay gente que niega, ¿no? A veces el trauma, es decir, puede ser coincidente, o puede ser que el huevo esté mal implantado y vaya a abortar y la paciente sufre un traumatismo. Entonces, las causas genéticas, todos sabemos que un aborto entre más temprano tiene más probabilidades de que haya sido por una malformación incompatible, digamos, con la vida. Causas hormonales, la deficiencia de progesterona o de gonadotropina coriónica, una causa de aborto temprano también. Las causas médicas y causas psicológicas. Debemos investigar sobre las causas y luego la causa más frecuente por la cual consultan a los pacientes con aborto es por hemorragia, ¿no? Entre las causas de hemorragia por aborto tenemos la hipotonía, las laceraciones, la perforación uterina, generalmente secundaria a una instrumentación, y la presencia de restos ovulares, o sea, el aborto incompleto. La hipotonía se trata con masaje uterino, uterotónicos, podemos utilizar, si no hay contraindicaciones, con el suelo del centeno, el balón de Bacri, las laceraciones, si encontramos laceraciones en el examen ginecológico, pues se tratan con sutura. Si hay perforación uterina, usualmente por instrumentación, el manejo inicial es con la laparoscopia, y dependiendo del hallazgo de la laparoscopia, pues se hace sutura de la perforación o ruptura uterina. Y si hay restos ovulares, pues el manejo es con curetaje. Otra de las causas de consulta frecuente es el embarazo ectópico. En el embarazo, para sospechar el embarazo ectópico, vamos a ver algunos factores clínicos que son importantes y los factores de alto riesgo. Entre los factores clínicos importantes es la falla menstrual. Generalmente los pacientes que consultan porque tienen unos pocos días de atraso en la menstruación, dolor pélvico, un signo o síntoma muy importante es el dolor en los hombros, o en el omoplato atrás. La lipotimia también, una paciente embarazada con una falla menstrual que haga una lipotimia, se caiga, usualmente hay que descartar, o siempre hay que descartar un embarazo ectópico. Y la beta-HCG, cuantificación de valores de beta-HCG por debajo de lo normal. Cuando una paciente con la clínica, el diagnóstico es casi 90% con la clínica. Ahora vamos a ver cómo lo confirmamos antes de operarla. Estos son los factores de alto riesgo que, combinados con la clínica, nos sirven para hacer el diagnóstico. El antecedente de una cirugía en trompas, el antecedente de una esterilización tubaria. Ustedes saben, cuando hay esterilización de ligadura de trompas, tiene un factor de riesgo mucho más alto de ser un embarazo ectópico que la paciente que tiene las trompas íntegras. Un ectópico previo, una enfermedad pélvica inflamatoria, también es causal de embarazo ectópico. Los dispositivos intrauterinos o dispositivos con progesterona o con levonorgestrel también son factores de riesgo de embarazo ectópico. El diagnóstico de oro, el gold estándar para el diagnóstico, porque por ahí mismo podemos hacer el tratamiento, es la laparoscopia. Esta es una fotografía de una laparoscopia en la cual pueden observar la trompa uterina con el embarazo ectópico. De una vez, si el personal está capacitado, se puede hacer el tratamiento específico del embarazo ectópico de una vez. Entonces nos sigue, es el gold estándar para diagnóstico y podemos hacer tratamiento de una vez.
aunque hay tres tipos de tratamiento: el quirúrgico, la salpingectomía, el quirúrgico, que es muy fácil hacerlo cuando uno hace la laparoscopia, de la salpingostomía, el tratamiento médico, metotrexate, eso tiene sus requisitos, pues, porque en qué casos puede ser un tratamiento médico, sus condiciones, y el manejo expectante, que se puede hacer cuando ya el ectópico está organizado, si hace una laparoscopia, encuentra un ectópico organizado, que no esté sangrando, y la beta-HCG es menor de 175 unidades por mililitro. En esos casos uno puede hacer el manejo expectante, o puede darle también un poco de metotrexato. Siguiendo con eso, vamos a entrar entonces, saliendo de la primera mitad de la gestación, vamos a ver las hemorragias, las causas de consulta en urgencias obstétricas a partir de la semana 20 de la gestación. Entonces, tenemos hemorragias, tenemos el síndrome febril, infecciones, el parto pretérmino, hipertensión y emergencias abdominales. Con una paciente consulta en la segunda mitad es por alguna de estas causas. Entonces, veamos hemorragias. ¿Cuáles son las causas de hemorragia? Mencionemos 7 causas reconocidas, ¿no? Obviamente no vamos a hablar de todas ellas por factor de tiempo, y las 7 causas que debemos indagar siempre dentro del diagnóstico diferencial de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Tenemos en primer lugar la placenta previa, segundo lugar el abrupcio, tercero lugar el parto pretérmino, cuarto la ruptura prematura de membranas, 5 el trauma, sexto la cervicitis y séptimo vasa previa. Vamos a mencionar algunas, lo más importantes, lo que más produce movilidad, a mencionarlas, como les digo, y un par de diapositivas sobre las más frecuentes. Placenta previa. El diagnóstico de placenta previa se hace básicamente teniendo en cuenta la historia clínica y la ecografía. La ecografía tiene una sensibilidad del 98%. Es decir, uno puede, es el gold estándar, la ecografía para el diagnóstico de placenta previa. Una ecografía, si hay placenta previa, se detecta en el 98% de los casos, ¿no? Y la clínica, básicamente, son pacientes que consultan por hemorragia indolora, y esto es importante para uno hacer el diagnóstico diferencial. La placenta previa no duele. El diagnóstico de la hemorragia sin dolor, y eso es muy importante para uno comenzar a hacer el diagnóstico. Una paciente que viene sangrando, que comienza a sangrar en la segunda mitad de la gestación, generalmente inicia entre 24 y 28 semanas, mientras más previa sea, más cerca esté del orificio insertada la placenta, más cerca del orificio interno, más rápido comienza a sangrar en la gestacional. La característica fundamental: hemorragia indolora con tono normal. Ustedes tocan el útero y lo pueden deprimir, para diferenciarlo de la abrupción. Sangre rutilante es una sangre roja porque la placenta previa sangra es del lado materno, para diferenciarlo del abrupcio, que es sangre oscura porque es sangre fetal. Por eso la placenta previa, como el sangrado es materno, para que un feto llegue a hacer hipoxia por placenta previa, tiene que ser que se choquee primero la madre. Eso también le sirve a uno como diagnóstico. Y la frecuencia cardíaca fetal es normal. Esta es una ecografía donde es muy fácil observar la placenta cubriendo el orificio interno del cuello. Aquí está el cuello. Entonces, esta es una placenta previa total, oclusiva total. Ahora, el manejo, de acuerdo a medicina basada en evidencias, con esta publicación del 2017, el manejo de la placenta previa es: si no hay sangrado activo y se hace el diagnóstico por ecografía, digamos de rutina, y la placenta no está en sangrado, si la placenta es asintomática, el embarazo se puede finalizar entre las semanas 36 y la 38. Esta es una evidencia grado 1B. Si la placenta, por ecografía, hay signos de placenta ácreta o sospecha de placenta ácreta, el embarazo se finaliza entre semana 34 a 37. Y
se debe tener en cuenta siempre administrar esteroides betametasona en la dosis que vamos. Hay una conferencia exclusiva del profesor Briceño, venezolano, sobre corticoides. Él escribió un libro sobre corticoides y nos va a hablar en el transcurso de este curso. Él tiene una conferencia excelente sobre esos corticoides. Se debe utilizar siempre dentro de los 7 días previos, ¿no? Previamente antes de 72 horas, si da tiempo, antes de 72 horas, interrumpir el embarazo. Si la paciente tiene sangrado activo, tiene más de 34 semanas, se debe interrumpir el embarazo. Es una evidencia de grado 1B. No se recomiendan en placenta previa hacer pruebas de madurez fetal. Y si es sangrado activo y hay que hacer una cirugía de inmediato, pues no da tiempo a utilizar esteroides. El otro gran grupo de sangrado, en causa de sangrado en la segunda mitad, es el abrupcio. El diagnóstico de abrupcio básicamente es clínico. Ya les he mencionado la hemorragia, que es una hemorragia que es un color oscuro. Algunos libros hablan de un como color ladrillo, oscuro, de sangre proveniente del feto. Dolor uterino, siempre que hay abrupcio hay dolor. La intensidad del dolor dependerá del tamaño del tamaño del desprendimiento de la placenta. Útero duro, leñoso. Esto se presenta en un poco más de la mitad de los abrupcios, porque hay abrupcios que son sin hipertonía. La altura uterina generalmente aumentada por encima de lo que uno espera de altura uterina para la edad gestacional. El feto se encuentra en hipoxia u ovitado, gran diferencia ese para diagnóstica con la placenta previa. Puede haber trastornos de la coagulación y shock de rápido progreso. Entonces el diagnóstico del abrupcio básicamente es clínico. Y el manejo inicial es canalizar 1 o 2 venas, siempre con catéteres gruesos, preparar sangre independientemente de la bulimia, esta parte generalmente necesitan sangre, preparar plasma fresco congelado por cada 4 unidades de glóbulos rojos que uno transfunda. Debe pasar este plasma fresco congelado para evitar una coagulopatía por hemodilución y oxigenoterapia. La otra cosa en el manejo es si el feto está vivo, ¿no? O no viable. Medidas generales, se puede hacer, si está en trabajo de parto y con una dilatación mayor de 6 centímetros, se puede hacer una inducción. Es decir, se le puede dar parto, ¿no? con una monitoría fetal. Y obviamente el feto no está en hipoxia, ¿no? O sea, un abrupcio con feto con un estado fetal normal, satisfactorio. Se puede hacer amniotomía o se debe hacer amniotomía y cesárea en caso de que empeore el cuadro materno o fetal. Esto ya la decisión se toma de acuerdo a las circunstancias en ese momento. Otra causa de consulta de urgencias es síndrome febril, básicamente por infecciones. Yo les voy a mostrar 9 tipos de cuadros que pueden producir síndrome febril. Primero, el aborto séptico, el aborto por encima de la semana 20, digamos 22, 23, ¿no? El aborto séptico, la infección del tracto urinario, que es la primera causa de fiebre en el embarazo. La primera, pero no es la única, porque a veces a todas las que llegan les ponemos ese diagnóstico. Entonces, no es la única, pero sí es la primera, es la más importante, digamos, alrededor del 40% de las pacientes con fiebre en la segunda mitad del embarazo es por infección del tracto urinario. Pero hay que descartar otras. Son 9 entidades que uno debe descartar y que clínicamente las puede diagnosticar. El tercer grupo es la sepsis, por cualquier otra razón, puede ser por una misma infección urinaria o por cualquier otra infección, ¿no? La ruptura prematura de membranas de pretérmino, tenemos que descartarla. Una paciente así no refiere a la salida de líquido amniótico, hay que descartar ruptura prematura de membranas. Con un buen examen con espéculo se puede diagnosticar.
ruptura prematura de membranas de término, también la corioamionitis, o sea, puede ser con membranas ovulares rotas o íntegras. Con íntegras es rara, pero se puede presentar. La corioamionitis usualmente está unida a membranas, ruptura prematura de membranas de varias horas. La colecistitis es una causa frecuente también de fiebre en el embarazo, que la debemos tener en cuenta también cuando consulta una paciente por fiebre. La pancreatitis a veces se nos olvida, y también esa entra dentro del grupo de enfermedades que pueden producir. Ustedes saben que en el embarazo, no con frecuencia, pero sí hay una alta probabilidad de hipertrigliceridemia, ¿no? Y ese aumento en la producción de triglicéridos en el embarazo puede llevar a pancreatitis, entonces no se debe descartar. Y enfermedades respiratorias de diferente tipo, entre ellas podemos meter de la cual vamos a hablar mañana, que es el COVID-19 en el embarazo. También la gente que oculta por fiebre, hay que descartarle esa enfermedad, el SARS-CoV-2. Entonces ya con ese panorama de la fiebre y de las 9 entidades que puede producir fiebre, ya podemos hacer un diagnóstico semiológico y ver hacia dónde dirigimos los exámenes de laboratorio, que siempre debemos apoyarnos para poder hacer un diagnóstico y de acuerdo a eso y el manejo. Otra causa de consulta en la segunda mitad de la gestación es el parto pretérmino. 3 palabras sobre el parto pretérmino, el diagnóstico. Tenemos que hacer la diferencia de diagnóstico diferencial entre amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino. Eso es muy importante en urgencias. ¿Por qué? Porque si hacemos diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, la gente maneja ambulatoriamente. Si hacemos el diagnóstico de trabajo de parto pretérmino, la gente se maneja con hospitalización. A veces no es fácil hacer el diagnóstico diferencial. A veces no es fácil, pero tenemos cambio. Hoy en día tenemos ayudas de laboratorio que nos ayudan a diagnosticar. Entonces, amenaza es cuando hay contracciones uterinas por encima de lo normal. En la segunda mitad del embarazo, ahora les explico una regla que es muy fácil para uno hacer cuando un útero está contrayendo más de la cuenta. Y la otra cosa es que, a pesar de haber contracciones, no hay cambios cervicales, al tacto el cuello está cerrado y le hacemos un ultrasonido transvaginal y el cuello está cerrado. Por eso, una de las conferencias que hay en este curso es sobre la utilidad del ecógrafo en urgencias. En toda urgencias obstétricas debe haber un ecógrafo disponible, ¿no? Con un residente que lo sepa manejar, un residente avanzado que sepa manejar, porque es muy fácil ver una placenta previa, ver un cambio cervical, ¿cierto? Si mide la longitud del cuello y tiene menos de 2,5 centímetros, es muy probable que esté haciendo cambio cervical, y si mide más, pues uno se queda con una amenaza de parto pretérmino. Ahora, y el trabajo de parto pretérmino es cuando, además de las contracciones, ya hay cambios cervicales, ya sea por clínica o por ultrasonido. Lo que les explicaba ahora para diagnosticar, hay una hemotecnia que no me voy a echar yo a hacer autoelogios. Yo la publiqué en mi primer libro hace como 30 años, Obstetricia de Alto Riesgo, en la primera edición. Ya llevamos 7 ediciones. Cuando tiene la regla del 3, o sea, paciente que tiene 3 o más contracciones en un periodo de 30 minutos y que las contracciones le duren más de 30 segundos. Esa paciente tiene contractilidad encima de la normal. La paciente que tenga una contracción cada 30 minutos no está con amenaza de parto pretérmino. Ese es un error diagnóstico que cometemos con bastante frecuencia. Ahora, está con contractilidad, pues puede estar aumentada, pero no es contractilidad de trabajo de parto pretérmino. Pueden ser contracciones de Braxton Hicks, ¿no?
que tenga cada media hora o cada hora, y hay pacientes con un umbral del dolor, que una contraccioncita de esas le produce dolor. Entonces, eso tenemos que diferenciarlo, porque como les digo, la diferencia diagnóstica está en que se hospitaliza o no se hospitaliza. Entonces decimos que la regla del 3 contracciones en un periodo de 30 minutos y que duren más de 30 segundos, podemos hacer el diagnóstico de que esa paciente tiene una hipercontractilidad uterina o con una contractilidad uterina por encima de lo normal que le produce modificaciones cervicales. Ahora, si hacemos un ultrasonido y no tiene cambios cervicales, decimos que tiene una amenaza, o sea, una amenaza, pero va para allá, va a ser, más adelante va a comenzar a hacer modificaciones cervicales, ¿no? Y si ya tiene cambios cervicales, bien sea por un tacto o por un ultrasonido, entonces decimos que está en trabajo de parto pretérmino y esa paciente hay que hospitalizarla para el manejo, ¿no? Cambios cervicales por clínico o por ultrasonido. Básicamente, en la cervicometría vemos si el orificio cervical interno está dilatado o la longitud del cervix tiene menos de 2,5 centímetros. Eso es una modificación del cuello modificado. Ahora, el manejo farmacológico del parto pretérmino depende si es solamente amenaza. Si es amenaza, la manejamos con uteroinhibidores. Aquí les menciono 4 tipos de uteroinhibidores: betamiméticos, antiprostaglandinas, calcio antagonista y atoxidón. El fármaco de elección está en rojo. Ese está en rojo, es el que vamos a manejar. Glucocorticoides, betametasona y dexametasona. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Está en rojo el más utilizado. Y también, en algunos casos especiales, no en todos, sino depende del diagnóstico, etcétera, y las causas que creamos sean las causas, podemos utilizar antibióticos. Por ejemplo, si hacemos un cultivo y es positivo, sean antibióticos. Si no, no hay necesidad de antibióticos, si no encontramos alguna sospecha de infección. Y la progesterona, que también es otro muy buen recurso farmacológico que la medicina basada en evidencias ha mostrado su utilidad. No en todas tampoco, cada una de esas tiene su utilidad, y en el transcurso seguramente vamos a tratar eso. Las preguntas las pueden hacer. En la otra causa de urgencias, consulta por urgencias en alguna mitad de la gestación, es la hipertensión arterial, ¿no? Paciente que consulta generalmente por cefalea, algunos síntomas o signos de hipertensión. Aquí tengo una paciente, esto es una foto de una paciente que yo tuve, donde se le llama generalizada, una paciente que consulta por hipertensión. Y este edema, ya está el diagnóstico hecho, no necesitamos más cosas. Bueno, le pedimos exámenes para ver la gravedad de la cosa, pero ya con eso, hipertensión y edema palpebral, el diagnóstico de preeclampsia está. No tenemos para qué ponernos a perder tiempo. Hay que entrar en el manejo. Y este es un algoritmo que se debe manejar en urgencias, ¿no? Para el diagnóstico de los trastornos hipertensivos. Una paciente que consulta por cefalea, por cualquier otra cosa, le tomamos la presión y tiene la sistólica igual o mayor a 140 y o la diastólica igual o mayor a 90. Esa es una paciente hipertensa. Que tenga una de las dos, sistólica por encima de 140 o diastólica por encima de 90 o ambas. Y si tiene menos de 20 semanas y consulta en urgencias por una hipertensión, pues se hace el diagnóstico de hipertensión arterial crónica. No le den más vueltas, ¿no? Eso no es preeclampsia, a menos que tenga un embarazo molar, es la excepción. Pero es una hipertensión arterial crónica. Si tiene más de 20 semanas, entonces tenemos que ver, el segundo paso que lo podemos hacer en urgencias es si hay proteinuria. Bien sea midiendo proteína de más de 300 de 24 horas o con una muestra aislada, una cinta aislada de proteinuria en una muestra tomada al azar con 2 cruces, ya esa es una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. No hay que perderle tiempo. Si es una sola cruz, bueno, tiene menos de proteinuria, pero menos de 300 miligramos en 24 horas. Y si hay modo de hacerla en un servicio de urgencias
marcadores de daño endotelial y están positivas, entonces esa paciente la clasificamos como preeclampsia, ¿no? Y la preeclampsia, dependiendo de las cifras de hipertensión arterial, ¿no?, la clasificamos en severa o no severa. Si no tiene proteinuria, o sea, menos de una cruz o menos, es negativa la proteinuria, ni tiene daño endotelial, la clasificamos como hipertensión gestacional. La diferencia grande entre las dos es que esta produce morbilidad y esta produce morbilidad y esta no produce morbilidad. Entonces el manejo pues es diferente. Ahora, si esta paciente que llega con hipertensión más de 20 semanas y tiene daño endotelial y convulsiona, pues el diagnóstico es una eclampsia. Miren ustedes un algoritmo de estos tan sencillo en un servicio de urgencia. Lo saca del atolladero a uno y puede hacer una discusión, y ustedes saben que en medicina y más en obstetricia, el diagnóstico seguro trae manejos seguros. El diagnóstico errado trae manejos errados. Con un algoritmo de esto ustedes pueden hacer fácilmente en 15 minutos el diagnóstico, 15 minutos, en 30 minutos el diagnóstico de un trastorno hipertensivo. Y si la paciente de entrada tiene una sistólica igual o mayor de 160 y o una diastólica igual o mayor de 110, decimos que tiene una crisis hipertensiva. Bien sea una crisis hipertensiva por preeclampsia o por hipertensión crónica. El diagnóstico es una crisis hipertensiva, y en la charla que sigue, creo que la que sigue, la doctora, una excelente expositora, Sandra Olaya, colombiana, va a hablar del manejo de la crisis hipertensiva. Pero no me detengo más ahí. Ahora, en general hay 7 normas para el manejo de la preeclampsia. La primera es evaluar la severidad, que eso lo hace en base a la presión, a las cifras de presión y al daño endotelial. Siempre se caracterizan 2 venas periféricas, una para poner fármacos, sulfato de magnesio puede ser, y la otra para extraer muestras para laboratorio. Tercero, prevención de convulsiones. Siempre que hay una preeclampsia severa, se deben dar sulfato de magnesio para que no convulsione. El uso de fármacos antihipertensivos, también siempre que la presión arterial esté por encima de 160, 110, la doctora les va a decir ahora, más adelante, se debe utilizar fármacos antihipertensivos. Laboratorios para daño endotelial. Ustedes saben que la preeclampsia es un daño de todo el endotelio, de todo el organismo, entonces hay que buscar daño endotelial hepático, daño endotelial renal, etc. Una evaluación fetal que la hacemos por ultrasonido, ahí en urgencias, y una cardiotopografía en urgencias, una prueba en estrés, nos puede decir qué tan comprometido se encuentra el feto. Y finalmente, si una preeclampsia severa, interrupción del embarazo. Eso ya se analizará individualmente cada caso. Las otras causas son emergencias abdominales, ¿no? Causas no patológicas, dolor del ligamento redondo. Es la causa en la mayor parte de los embarazos, causa de dolor abdominal, es por dolor del ligamento ancho y contracciones de Braxton Hicks, que ya les anunciaba. 2 diapositivas muy rápidas, las urgencias en trabajo de parto. ¿Cuándo son? En una paciente en trabajo de parto que comienza a sangrar. Puede ser una hemorragia por las causas que ya hemos visto, por trastornos hipertensivos, también puede sangrar una paciente, por un estado fetal no satisfactorio o por las distocias. Las distocias producen sangrado sobre todo ya al final, después de la segunda, del periodo de dilatación, cuando llega la dilatación máxima y hay una distocia fotopélvica. El diagnóstico pues es relativamente fácil. Y en el posparto, las causas de urgencia, de consulta o de urgencia en el posparto son hipertensión arterial, la cual ya la mencionamos, hemorragia posparto. Generalmente la hemorragia posparto puede ser o por hipotonía uterina o por laceraciones en el canal del parto. Entonces hay que hacer una buena revisión del canal del parto, que comprende el cervix y la vagina. Y la tercera causa de urgencias obstétricas ya más tardía, generalmente después de los 2 o 3 días,
las infecciones. En resumen, las urgencias obstétricas puede ser en la primera mitad de la gestación, tenemos el vómito, embarazo ectópico o el aborto. En la segunda mitad de la gestación, la placenta previa, el abrupcio, parto pretérmino, síndrome febril, hipertensión arterial, emergencias abdominales. En el trabajo de parto, hemorragias, trastorno hipertensivo del embarazo, en estado fetal no satisfactorio, o sea, la hipoxias, distocias en el trabajo de parto. Y en el posparto, las hemorragias, por lesiones en el canal del parto o por hipotonía, la hipertensión arterial y las infecciones. Bueno, ya listo, me pasé como 4 minutos, eso por la señal que se nos fue de internet. Muchas gracias y nos encontramos más luego en el